En el siglo XIX, un enigma geográfico transformó al Perú en una potencia mundial. Un lugar donde nunca más volvería a estar. ¿Qué era este tesoro oculto que impulsó a una nación hacia la cima del poder y luego la precipitó hacia un abismo? Hoy vamos a revelarlo. Imagine una nación que, en cuestión de décadas, se convierte en el centro de la atención mundial. Sus puertos rebosan de riqueza, sus ciudades se modernizan a un ritmo vertiginoso y su influencia se extiende por los océanos. Un sueño que parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, la historia nos enseña que los excesos y las malas decisiones pueden llevar a un país al borde del colapso. En aquel tiempo, mientras Europa y Norteamérica se transformaban radicalmente bajo el influjo de la revolución industrial, en América Latina, y particularmente en Perú, los procesos de industrialización se desarrollaron de manera más lenta y con características propias. El contexto mundial de la revolución industrial era uno de profundos cambios tecnológicos y sociales. La invención de la máquina de vapor, la mecanización de la producción textil y la expansión del ferrocarril transformaron las economías europeas y norteamericanas. Estas naciones se convirtieron en potencias industriales, generando una creciente demanda de materias primas y mercados para sus productos manufacturados. En Perú, la economía se basaba principalmente en la extracción y exportación de recursos naturales como el guano, el salitre y el cobre. La inversión extranjera, principalmente británica, se concentró en estos sectores, dejando de lado la promoción de una industria nacional. La falta de una clase empresarial local fuerte, la escasez de capital y la dependencia de las exportaciones de materias primas fueron factores que limitaron el desarrollo industrial en el país. El guano, con su característico color marrón amarillento y su olor penetrante, fue inicialmente descubierto y valorado por el geógrafo y naturalista Alexander von Humboldt durante sus exploraciones en América del Sur. Humboldt observó con curiosidad los barcos en los puertos peruanos descargando grandes cantidades de este material, y aunque al principio lo consideró simplemente como un desecho animal, pronto comprendió su inmenso valor agrícola. El guano es notablemente rico en nitrógeno, fósforo y potasio, nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Esta composición lo convirtió en un fertilizante natural de eficacia excepcional, capaz de revitalizar tierras agotadas y aumentar significativamente la productividad de los cultivos. En una era marcada por la revolución industrial, donde la expansión agrícola y el crecimiento demográfico presentaban desafíos significativos para la sostenibilidad de la agricultura, el guano surgió como una solución milagrosa. Su aplicación en los campos agrícolas resultó en cosechas abundantes y saludables, provocando una transformación en las prácticas agrícolas de la época. La noticia de las propiedades del guano se difundió rápidamente, impulsada por las observaciones y estudios de Humboldt y otros científicos de renombre. Pronto, este recurso peruano comenzó a ganar prominencia en el ámbito internacional, atrayendo la atención de agricultores y comerciantes de Europa y América del Norte. La demanda de guano aumentó exponencialmente, convirtiendo a Perú en el epicentro de un lucrativo comercio global. Barcos cargados con toneladas de guano partían regularmente desde las Islas Chinchas hacia los puertos europeos, marcando el inicio de una era dorada para la economía peruana. Este recurso natural no solo beneficiaba a los agricultores, mejorando la productividad de sus tierras, sino que también generaba ingresos significativos para el país sudamericano, transformando su panorama financiero y posicionándolo como una potencia económica emergente. Los beneficios económicos derivados del comercio del guano fueron inmensos para Perú durante el siglo XIX, transformando radicalmente su panorama financiero y social. La explotación del guano emergió como una actividad económica de primer orden, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía peruana. Este recurso natural, altamente valorado por sus propiedades fertilizantes, generó ingresos que no solo financiaron proyectos de infraestructura, sino que también posicionaron a Perú en un lugar destacado en el comercio internacional. Con el auge del guano, Perú experimentó un incremento significativo en sus ingresos. Las exportaciones a Europa y América del Norte aportaron una fuente de divisas crucial para la economía peruana. Este flujo de dinero permitió al país financiar una serie de ambiciosos proyectos de infraestructura que cambiaron el rostro de la nación. La bonanza del guano también tuvo un impacto significativo en el desarrollo urbano. Las principales ciudades peruanas experimentaron una transformación radical con la construcción de majestuosos bulevares, parques meticulosamente cuidados y plazas públicas. Las lujosas mansiones y edificios que comenzaron a aparecer en las ciudades eran testigos del florecimiento de una nueva élite adinerada.
Entre 1840 y 1880, Perú vivió su época dorada gracias a la explotación del guano. Durante este periodo, se comercializaron cerca de 14 millones de toneladas de este preciado recurso, generando ingresos estimados en $2.000 millones en términos actuales. Este ingreso representó una parte abrumadora de la actividad económica del país, con un impresionante 57% del total. La magnitud de estos ingresos permitió al gobierno peruano emprender una serie de proyectos que habrían sido impensables en épocas anteriores, desde la construcción de infraestructuras modernas hasta la inversión en la mejora de los servicios públicos. Sin embargo, la dependencia del guano también trajo consigo desafíos y riesgos. La explotación intensiva llevó al agotamiento de las reservas, y la falta de diversificación económica dejó a Perú vulnerable cuando las reservas comenzaron a disminuir. Si bien el Perú experimentó un breve periodo de bonanza económica a mediados del siglo XIX gracias a la exportación de guano, esta riqueza no se tradujo en una industrialización sostenida. El rápido crecimiento económico y la urbanización trajeron desafíos. La afluencia de personas a las ciudades resultó en problemas de sobrepoblación, vivienda y servicios públicos insuficientes. Mientras que las disparidades económicas entre la nueva élite y las clases trabajadoras también se hicieron más evidentes, generando tensiones sociales que a menudo se manifestaron en demandas de mejores condiciones laborales y derechos sociales. Así, la era dorada del guano en Perú, que catapultó al país hacia la prosperidad económica y la modernización urbana, eventualmente enfrentó una inevitable decadencia y declive. Este proceso comenzó a vislumbrarse hacia finales del siglo XIX y tuvo profundas implicaciones para la economía y la sociedad peruana. A medida que las reservas se agotaban, la calidad del guano también disminuía, lo que redujo su eficacia como fertilizante y, consecuentemente, su valor en el mercado internacional. El gobierno peruano, al haber dependido en gran medida de los ingresos generados por el guano, se encontró en una situación precaria cuando las reservas comenzaron a agotarse. A pesar de los enormes beneficios económicos que había proporcionado, no se realizaron esfuerzos significativos para diversificar la economía. La dependencia excesiva hizo que la economía peruana fuera extremadamente vulnerable. La falta de una planificación a largo plazo y de inversiones en otras áreas económicas dejó al país sin alternativas viables cuando el mercado del guano colapsó. Además, la gestión de los ingresos del guano no fue siempre la más prudente. Se destinaron grandes sumas a proyectos de infraestructura que, aunque beneficiosos, a veces fueron extravagantes y no siempre sostenibles. Estas inversiones, aunque mejoraron la apariencia y funcionalidad de las ciudades, no crearon una base económica sólida que pudiera soportar el impacto de la caída del mercado. La inflación artificial de los precios del guano y la especulación también contribuyeron a crear una burbuja económica que, una vez estalló, dejó al país en una crisis financiera. Hacia 1870, los signos de agotamiento de las reservas de guano eran evidentes, la producción disminuía y los ingresos del gobierno comenzaron a reducirse drásticamente. La economía peruana, que había crecido rápidamente gracias al guano, enfrentó una severa contracción. La falta de ingresos afectó no solo a los grandes proyectos de infraestructura, sino también a la vida cotidiana de los peruanos, que se encontraron con un aumento en el desempleo y una disminución en los servicios públicos. La crisis económica resultante tuvo profundas repercusiones sociales. Las tensiones entre las clases sociales se intensificaron y surgieron movimientos que demandaban reformas y mejores condiciones de vida. La élite adinerada, que había prosperado durante la era del guano, enfrentó la creciente insatisfacción de las clases trabajadoras y campesinas que se vieron afectadas por la crisis. Después del colapso de la industria del guano y la subsiguiente crisis económica, Perú enfrentó el desafío de reconstruir su economía y diversificar sus fuentes de ingresos. La transición no fue fácil, pero el país tomó varias medidas para salir de esta situación crítica y sentar las bases para un desarrollo económico más sostenible. Una de las primeras acciones que tomó el gobierno fue diversificar su economía, reconociendo la dependencia excesiva que había tenido del guano. El gobierno peruano y los empresarios buscaron nuevas oportunidades económicas. La minería emergió como una alternativa clave. El país comenzó a explotar sus vastos recursos minerales, incluyendo cobre, plata y oro. Esta diversificación no solo ayudó a compensar la pérdida de ingresos del guano, sino que también estableció a Perú como uno de los principales productores de minerales en el mundo. A lo largo de este proceso, la educación y el desarrollo del capital humano fueron prioritarios.
Perú invirtió en la mejora del sistema educativo, promoviendo la formación de una fuerza laboral más capacitada y competitiva. La educación técnica y profesional se expandió, y se incentivó la investigación y el desarrollo para apoyar la innovación y el progreso tecnológico. Al final, la experiencia de Perú ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la diversificación, la buena gestión y la inversión en el capital humano y la infraestructura para enfrentar y superar desafíos económicos significativos.